Existen básicamente dos tipos de agricultura: la agricultura densa y la agricultura fluida. En la agricultura densa podemos agrupar varios tipos de agricultura. Es agricultura cuyo concepto se basa en adicionar insumos a la naturaleza para resolver problemas, basándose en principio de los contrarios. Si aparece una bacteria, vamos a aplicar bactericida. Si aparece un insecto, vamos a aplicar insecticida. Si le falta algún nutriente, se lo vamos a adicionar al suelo o a la planta, ya sea en forma radicular o en forma foliar. Agricultura densa está basada en el principio mecánico de adición, de suplementación, de eliminación. Masanobu Fukuoka fue quizás el primero quien formuló la agricultura natural, quiere decir una agricultura fluida. Su principio de no hacer nada, de no mover suelo, no adicionar cosas, no adicionar estiércoles ni fertilizantes artificiales, no aplicar pesticidas, trabajar junto con la naturaleza y no contra la naturaleza. Eso ha dado muy buenos rendimientos a Masanobu Fukuoka y generó todo un séquito de seguidores. Fukuoka, como uno de los primeros, entendió que en la naturaleza existe un flujo de energías, un flujo de conceptos, un intercambio constante de conceptos entre los diferentes organismos, una conexión a la cual no hay que añadirle nada, no hay que adicionarle nada, no hay que quitarle nada, simplemente hay que respetarla y dejar a la naturaleza que trabaje, que haga su trabajo. En realidad, cuando decimos microdosis, puede tratarse de microdosis de cualquier sustancia, incluso de las sustancias artificiales producidas sintéticamente, como pesticidas, fungicidas, bactericidas o fertilizantes artificiales, pero también sustancias de origen natural. La microdosis en agricultura es un concepto que trata de escapar de la mecánica materialista, pero no se desprende completamente de ella. Aplica generalmente diluciones de 1 a 20 de diferentes sustancias. En este sentido, la agricultura de microdosis comparte todavía un grado de densidad, también comparte una parte de la fluidez. Cuando aparece la agrohomeopatía en los años 30 del siglo XX, los primeros investigadores, Eugen y Lily Koryzko, se plantean una pregunta: ¿cuál es el límite de la dilución en la agrohomeopatía? Y desde el primer libro, Agricultura del Futuro, están aplicando potencias homeopáticas de 1 a 30 CH. Hay que saber que después de las 12 CH, la dilución homeopática alcanza al número de Avogadro, quiere decir el límite de las diluciones. Después de esta dilución ya no hay posibilidad estadística que se encuentre ninguna molécula de la sustancia original diluida en el vehículo. Sin embargo, observan que las potencias, especialmente cuando rebasan al límite del número de Avogadro después de la 12 CH, alcanzan un efecto biológico muy interesante y muy intenso, de hecho más intenso que con las aplicaciones debajo de este límite. En este sentido, parte de las aplicaciones de los Koryzko fueron aplicaciones realmente muy parecidas a la microdosis, pero en la segunda parte, donde rebasan el número de Avogadro, entonces ya son aplicaciones energéticas, quiere decir que lo que produce los cambios biológicos en las plantas, en el suelo, en los insectos, bacterias, virus, hongos, no son los restos químicos de la sustancia, sino son las huellas informáticas de estas sustancias dentro de unos racimos que se forman dentro del agua o agua con alcohol. Una parte de los homeópatas agrícolas todavía seguía la dinámica materialista, quiere decir, buscaban eliminar, aunque sea con homeopatía, eliminar bajo el principio de los contrarios las plagas y las enfermedades, quiere decir, ¿qué chochitos le pongo para eliminar esta plaga o esta enfermedad? Pero otra parte de los homeópatas
entendió y regresó a los principios básicos de Hahnemann planteados en el Organon, que es lo similar cura a lo similar, simila similibus curantibus. Pero el Organon de Hahnemann fue dedicado a los pacientes humanos y define paciente como un ser humano. Pero en la naturaleza no es lo mismo, quiere decir, no podemos hacer equivalencia directa entre un ser humano y una planta. La pregunta es, ¿quién es el paciente en la agrohomeopatía? Y contestando a esta pregunta surge la holohomeopatía. La holohomeopatía considera como paciente no solamente una planta o un cultivo, sino también el suelo, también las propias bacterias, también los propios hongos, los insectos e incluso al propio agricultor, porque el agricultor forma parte de la naturaleza, es la naturaleza. No está separado como un dueño o director de la naturaleza, sino es parte de la naturaleza, forma, reacciona, forma enlaces con los diferentes organismos que se encuentran en su alrededor. De hecho, el ser humano es una bolsa de gérmenes. Un ser humano sano contiene 6 veces más microbios que las propias células de su cuerpo. La holohomeopatía descubre la parte energética de la agricultura. Quiere decir que hay energías sutiles que intervienen en el crecimiento de las plantas y en el desempeño del suelo, en las reacciones y desempeño de los patógenos. Esta parte de la agricultura la llamamos agricultura energética. Quiere decir agricultura que reconoce que hay sutiles fuerzas en la naturaleza y en el propio ser humano que pueden influir el crecimiento de las plantas y desempeño vital de los cultivos. Reconoce que hay fuerzas sutiles en las plantas, en los cultivos, en el suelo y en el propio hombre que deben de confluir. La agricultura energética en este sentido no consiste simplemente en influir con fuerzas mentales a las plantas, sino saber manipular y saber utilizar los grados de densidad en la agricultura. Quiere decir, poder construir la armonía en el olón o en el predio o en el cultivo de tal manera que incluya al propio agricultor, que incluya a los propios consumidores y que esa armonía produzca un crecimiento no solamente físico, emocional, intelectual, sino también crecimiento espiritual. La espiritualidad ya no es un tema tabú en la agricultura. La espiritualidad forma parte de la agricultura, siempre ha formado parte de ella, hasta que la Revolución Verde se apropió del materialismo en la producción y llegó a envenenar no solamente a los cultivos, sino al propio hombre y a los seres humanos, la humanidad completa. Renovar lazos con la agricultura de la vida, con la agricultura de la vitalidad, que te abre el camino hacia la espiritualidad, hacia una confluencia con la naturaleza y un desarrollo espiritual del ser humano. Esa es la agricultura del futuro.